Listo, ya está grabando, como tú quieras, Eduardo. Pues nada, primero que nada, muchas gracias a todos los asistentes por dedicar este ratito a compartir esta información y conocimientos en una materia compleja y cambiante como es las cookies y la normativa de cumplimiento digital en general. Y agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental y a su oficina de transformación digital personalizada en Rubén el apoyo y el haber hecho posible este encuentro, ¿no? Lo que se pretende básicamente es dar una información actualizada de lo que está ocurriendo en este campo, transmitir un mensaje de confianza en el sentido de que a pesar de los cambios que están sucediendo a una velocidad vertiginosa, la realidad es que bueno, pues se puede cumplir, ¿no? Al final no deja de ser el cumplimiento normativo digital, no deja de ser otro área más de cumplimiento legal de la empresa. Y la empresa tiene sus obligaciones en materia laboral, en materia fiscal, en materia contable, en materia de prevención de riesgos. Bueno, pues en el ámbito digital también. Y concretamente, pues haremos hincapié sobre qué es lo que ocurre con las cookies, ¿no? Presentarme brevemente, yo soy ingeniero superior industrial, colegiado, miembro del COICO, y soy delegado de protección de datos certificado en Canarias por el esquema oficial de la Agencia Española de Protección de Datos. Este es un esquema que la agencia sacó el mismo año que se aprobó el Reglamento Europeo de Protección de Datos, en el año 2018, para certificar y garantizar la competencia profesional de los profesionales dedicados al asesoramiento en esta materia. Anteriormente no existía, estaba la figura del consultor, del asesor, y bueno, pues con la entrada en vigor del reglamento, la agencia consideró que era adecuado disponer de este esquema de certificación de ámbito nacional. Supone para el cliente pues una garantía en la medida en la que el profesional que está detrás pues también tiene que responder ante la agencia con unos requisitos como, por ejemplo, un esquema de certificación con la empresa adoptase, por ejemplo, si se certificara con una norma de cumplimiento como la ISO, ¿no? Pues al final es un externo quien te evalúa y te audita que cumplas una serie de pautas y de formas de actuar para concederte un certificado que luego además tienes que ir renovando de forma periódica. Quisiera hacer un breve panorama sin entrar para nada de detalle, pero sí por lo menos contextualizar en qué situación nos encontramos y sobre todo hacer un hincapié en un mensaje final. Básicamente los tres pilares en los que se soporta el esquema de cumplimiento normativo en materia de protección de datos y específicamente en materia de cookies se sitúan por un lado a principios de siglo, en el año 2002, cuando fue aprobada la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, comúnmente conocida como LSSI. Y luego, pues, algo que ya les sonará a muchos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el Reglamento General, que se aprobó en el año 2016, pero dio 2 años la Comisión Europea de moratoria, hasta que ya pasó a ser aplicable y de obligado cumplimiento en mayo de 2018. En paralelo se fue tramitando la ley orgánica a nivel nacional y fue aprobada finalmente en diciembre de ese mismo año, con un nombre un poquito complejo, Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que es aplicable desde su publicación en el BOE en diciembre. Con este marco normativo se deroga el que hasta entonces, hasta ese año, había estado vigente. A pesar de que a día de hoy, 2 años y medio más tarde, todavía hay muchos que no se han enterado, que es la famosa LOPD 15/1999, la ley del siglo pasado, que regía en materia de protección de datos, pero que ya no aplica en ningún lugar. En España ya no existe en el ordenamiento jurídico ninguna ley a la que se pueda hacer referencia, a pesar de que vemos continuamente pues, en mucha cartelería de videovigilancia o incluso políticas de privacidad de página web que se hacen referencias a esta ley que está derogada. Bueno, pues llevamos más de 2 años y medio y conviene que este tipo de cuestiones pues poderlas actualizar, ¿no? La normativa aplicable, como digo, se asienta sobre estos 3 pilares: la LSSI, el Reglamento Europeo y la ley orgánica que derogó a la famosa LOPD del siglo pasado. Está en fase avanzada de desarrollo el Reglamento Europeo e-Privacy,
que básicamente regulará los aspectos de privacidad en el ámbito digital. Y bueno, todavía es un proceso que va lento. En teoría tendría que haber entrado en vigor. Esa era la idea inicial de la Comisión Europea, en paralelo al RGPD en mayo del 2018, o como mínimo en ese año, pero la realidad es que las negociaciones en la Comisión Europea a alto nivel pues son complejas y eso hace que a día de hoy todavía esté en fase de... Hay un borrador ya publicado, pero bueno, se espera que probablemente ya el año que viene sí que vea la luz, ¿no? Como hablábamos al principio, el ámbito del cumplimiento normativo de protección de datos no deja de ser un ámbito más del cumplimiento legal de la operativa de una empresa o de cualquier profesional autónomo, ¿no? Lejos de asociarlo con esa connotación negativa de otra carga más, pues al final hay que intentar verlo pues, como una oportunidad para mejorar la posición competitiva, pues minimizando el riesgo de recibir una sanción y el riesgo de que la reputación de tu actividad se vea dañada, ¿no? No hemos tenido muchos casos en España y a nivel europeo de empresas que han incumplido la normativa y que han sido portadas en medios tanto nacionales como europeos. Y bueno, pues esto, aparte que tiene un coste económico, pues el coste para la imagen de la empresa muchas veces incluso es superior, ¿no? Una pregunta que hay que hacerse: ¿cuándo debe una web cumplir con el Reglamento Europeo y la Ley de Servicios de Sociedad de la Información? Bueno, pues cuando recojamos datos de residentes europeos o de personas que residan en Europa, cuando se consiga monetizar, hacer dinero mediante publicidad, cuando tengamos formularios de contacto, modelos de suscripción o incluso tengamos habilitados la posibilidad de hacer comentarios, cuando tengamos una tienda online, cuando guardemos datos de visitantes, y aquí aparecen ya el dibujito de las cookies, ¿no? Porque al final una cookie no es sino un elemento, un fichero de texto que se almacena en el dispositivo del usuario, ya sea el teléfono móvil, ya sea un portátil, ya sea la tablet, el ordenador el PC de sobremesa, una televisión, una Smart TV, o sea, cualquier dispositivo con conexión a Internet al final se convierte en un receptor de estos archivos pequeñitos que se denominan cookies, ¿no? O sea, que al final prácticamente, ¿quién no tiene que cumplir una web? Pues casi habría que hacer un examen hiperminucioso para ver si hay algún caso de alguna web que no tenga que cumplir esta normativa. Se podría decir que si tienes una web, tienes que cumplir con esta normativa. Pero la realidad es que en España, pues esto, como todo, ¿no? Quizá asociado a la cultura latina del cumplimiento, pues los temas van lentos, se toman las cosas con calma. Y este titular, pues era un titular del periódico El Mundo, de hace unos meses, a comienzos de año, febrero, marzo, ¿no? En el que se indicaba que pues casi el 90% de las páginas web se saltan a la normativa, ¿no? Entonces, bueno, pues la realidad es que, bueno, pues hay muchas empresas y profesionales que deciden apostar por tener una presencia online y hacen una inversión importante, porque tener una página web a día de hoy pues implica contratar los servicios de un profesional, de una agencia de diseño, de una agencia de marketing, etc. Y al final, pues, descuidan esa parte de que además de que la página web sea bonita y funcional e interactiva, pues que sea una página web legal. Y para tener una página web legal, y vuelvo, insisto aquí, ¿quién es el que está obligado? El obligado es el titular de la página web, ya sea una persona física, es decir, un autónomo, aunque no tenga ni un solo empleado, o una persona jurídica, una empresa, una asociación, una sociedad civil profesional, una organización sin ánimo de lucro, etc. Básicamente hay elementos críticos que analizándolos se pueden determinar. Cumplir con la ley es tener un aviso legal correcto, es tener una política de privacidad correcta, es tener bien configurados los formularios de contacto, y luego he destacado un poquito más los dos últimos puntos, que son los que son objetos con un poquito más de profundidad de la parte que veremos más a continuación, ¿no? El aviso banner de cookies y la política de cookies, ¿no?
Y esto es lo que ha sido, además, objeto de cambio regulatorio en los últimos meses. Es importante saber que hay diferentes tipos de cookies y la normativa además obliga a informar y a establecer la categorización que en función de, por ejemplo, según la entidad que la gestione, pues pueden ser cookies propias del editor, del titular de la página web, o cookies de un tercero. Pues la cookie de un tercero, una cookie famosa, pues será, por ejemplo, alguien que decida instalar cookies para medir el tráfico y las estadísticas de visitas de usuarios de una página, va a utilizar Google Analytics, ¿no? Pues eso sería, por ejemplo, una cookie de tercero. Según su finalidad, y aquí nos encontramos con las más básicas y elementales, que hablábamos al principio, que se denominan técnicas, también consideradas o se pueden denominar estrictamente necesarias para el funcionamiento, y son aquellas que sin las cuales pues, básicamente no se podría acceder ni visualizar los contenidos de la página web. Y estas además están exceptuadas de la solicitud del consentimiento. Son las únicas. Luego tendremos cookies de preferencias o personalización. Hablábamos antes pues, de escoger, por ejemplo, un idioma en el que se muestra la página web, u otros colores, por ejemplo, los colores y otros elementos de personalización de usuario, ¿no? Y luego ya entramos en las cookies de análisis, denominadas también de medición o estadística, y luego, por último, las de publicidad comportamental, que son las más intrusivas, son las que de alguna manera van recopilando información del análisis de navegación del usuario en Internet, qué páginas web visita, qué clics realiza. Al final toda esa información se traduce en un perfil digital que tenemos en nuestra... Cada uno de nosotros tiene un perfil digital único, ¿no? Igual que lo tenemos en la vida real, pues tenemos un perfil digital. Y ese perfil digital es de un extraordinario valor para las empresas y las agencias de publicidad digital. Precisamente para lo que hablábamos al principio, para hacernos llegar mensajes personalizados que te impacten, ¿no? Muchos de nosotros habremos tenido la sensación pues que a veces vamos navegando por las páginas web y nos van persiguiendo. Oye, me voy este fin de semana a Lanzarote y ¿cómo es que me sale ahora un anuncio de publicidad de no has reservado tu coche en Lanzarote? Tienes aquí tu oferta si contratas ahora con un 50% de descuento y además en un horario que te coincide casi con el horario de llegada, ¿no? Bueno, pues toda esa información, todo ese rastreo no es ninguna casualidad. Responde a la existencia de esta tipología de cookies, ¿no? Y luego, por último, también la agencia obliga a discernir entre el plazo, entre cookies de sesión y cookies persistentes en función del plazo que permanezcan activadas en el terminal. Las de sesión, como su nombre indica, pues finalizan. Una vez que has finalizado y cierras la página, esa cookie desaparece de tu terminal, mientras que hay cookies que pueden durar en el terminal meses, incluso años, ¿no? La normativa de la agencia recomienda que el plazo máximo en todo caso sea de 24 meses. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que en julio pasado, tras un tirón de orejas por parte del Comité Europeo de Protección de Datos, tirón de orejas porque la anterior versión de la guía del uso de cookies que tenía publicada la agencia databa de noviembre del año pasado. Y esa guía establecía cuestiones que eran contrarias al Reglamento Europeo de Protección de Datos, con lo cual la agencia se vio obligada a actualizarla y en un proceso relativamente récord, que duró poco más de 7 meses, pues ya en julio, a finales de julio, hizo pública su nueva guía, ahora ya sí adaptada al 100% con lo que dictamina la Comisión Europea a través del Reglamento Europeo. Y bueno, pues en muchos foros esto se entendió, y en la práctica ha sido así, como un endurecimiento de las medidas a la hora de desarrollar las páginas web en cuanto a las cookies se refiere. La agencia, cuando hizo pública su nueva guía en julio, dio 3 meses, lo que se consideraba una especie de moratoria, para que todas las páginas web, o mejor dicho, todos los titulares de sus respectivas páginas web en España fueran adaptando
y que no fuera de hoy para mañana ese cambio. Y ese plazo venció el 31 de octubre, ¿vale? Con lo cual, a día 26 de noviembre, como estamos ahora, si han hecho los deberes y tienen una página web ya adaptada, pueden estar tranquilos. Si no lo han hecho, deberían preocuparse porque tienen, como decíamos al principio, en forma simbólica, pues un boleto de la rifa que sortea la próxima multa de la Agencia Española de Protección de Datos por incumplir la normativa, ¿no? Bueno, Eduardo, una preguntita. Eric, a raíz de lo que estás comentando, te dice si existe algún aviso legal base que puedan incluir en la página web o evidentemente pues se tiene que adaptar a cada negocio en concreto, a sus características y lo tiene que tramitar algún certificador, algún DPO, como es tu caso. No, la realidad es que no hay, bueno, vamos a ver, avisos legales, igual que contratos, al final hay de mucha índole, ¿no? Con el aviso legal, concretamente, que es uno de los múltiples aspectos que ha de tener incorporado la página web, igual que como hablábamos antes, la política de cookies, el documento de política de privacidad, el banner informativo, pues no deja de ser un documento, en este caso, con el que se da cumplimiento por parte del titular de la web a lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Y en esa ley se dice, en sus diferentes artículos, que, por ejemplo, el titular de la web, si es un profesional, pues tiene que indicar quién es, su nombre, sus apellidos, dónde vive, sus datos de contacto, su teléfono, etcétera, ¿no? Incluso, por ejemplo, si ejerce una profesión regulada, pues ha de establecer el colegio al que está adscrito, el número de colegiado, si está adherido a códigos de conducta, pues establecerlas, etcétera, ¿no? Si es una empresa, pues la ley obliga, por ejemplo, a informar de los datos de inscripción registral. Pues lo habrán visto y les sonará, pues el titular es la mercantil tal, que fue escrita en el registro mercantil de Las Palmas, en el tomo cual, libro tal, hoja número no sé qué. Bueno, esos datos, en función de si en definitiva es una persona física o jurídica, pues son los que hay que informar. No existe un documento único como no existe un contrato único. Y de hecho esto hila, y luego volveré sobre ello, con una pregunta que me hacían, yo creo que fue esta misma semana. Oye, ¿y si copio las políticas y los documentos legales de una página web, con eso ya me basta? Bueno, yo le respondí un poco, como había confianza, le diría, mira, tú, si estuvieras en un proceso de divorcio, te limitarías a pedirle el convenio de divorcio y a tu amigo y copiarlo para llevarlo a juzgado. Pues cada cual al final tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, bueno, salvando evidentemente normalmente las distancias, pero estos documentos legales al final lo que no hay es un café con leche para todos, ¿vale? Porque cada empresa y cada actividad tiene su naturaleza y sus especificidades, y los tratamientos de datos que realiza pues son muy diferentes. No es lo mismo un empleado autónomo un profesional autónomo sin empleados, que a una empresa que tenga 500 trabajadores, que tenga 7 centros de trabajo, que tenga cámaras de videovigilancia, que lleve a cabo un tratamiento de redes sociales, que tenga una amalgama de asesores laborales, asesores fiscales, prevención de riesgos, etcétera, etcétera. Pues al final no puede ser, necesariamente no puede ser igual el requisito de uno y de otro, ¿no? En todo caso, y volviendo a la parte de las cookies, sí quisiera destacar dos elementos que han sido quizá los pilares más destacados de este cambio regulatorio, ¿no? Por un lado, es que el consentimiento, como aquí se indica, es obligatorio. El consentimiento para el uso de las cookies es obligatorio y además ha de producirse mediante una clara acción afirmativa, ¿vale? Debe recabarse la aceptación del usuario mediante lo que se denomina en terminología del Reglamento General de Protección de Datos una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca.
¿vale? Luego ya veremos un poquito más qué significan estas cosas, pero ya se van apuntando a cosas como, por ejemplo, lo que viene a continuación. La opción de seguir navegando no constituye una forma válida de consentimiento. O sea, seguir navegando o hacer scroll en la pantalla era algo que en la anterior directriz todavía se permitía, pero ahora ya está prohibido. Es decir, seguir navegando bajo ningún concepto puede entenderse como una declaración específica, informada e inequívoca por parte del interesado. Y luego un apartado específico también dedica la nueva guía a los denominados muros de cookies, que en definitiva no es más sino el bloqueo del acceso a determinados servicios o contenidos solo a aquellos usuarios que acepten el uso de las cookies. Y luego también habla de buenas prácticas. Al final, lo que aquí hacemos, un poco o el mensaje que se quería transmitir, es que las cookies no es sino otro tratamiento de datos más. Y básicamente hay que aplicar los criterios que ya aplican para el resto de tratamientos. Y la base fundamental es la transparencia. Aquí hay 3 o 4 epígrafes, o subepígrafes, mejor dicho. La granularidad hace referencia a pedir para cada una de las finalidades que se solicitan, pues un consentimiento específico, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos podemos hacer una idea con el símil de cuando una empresa recaba tus datos y por un lado puede estar recabando tus datos para prestarte un servicio, pero al mismo tiempo puede pedir tus datos para enviarte comunicaciones electrónicas o suscribirte a newsletter, ¿no? Son finalidades diferentes y como tal hay que recabar consentimientos diferenciados, ¿vale? La información ha de ser específica y suficientemente clara. En definitiva, los usuarios deben entender qué finalidades van a tener las cookies y el uso que se les dará cuando se aceptan y se instalan en el dispositivo. Otra cosa que es de sentido común y que recoge el Reglamento General Europeo de Protección de Datos. Si damos el consentimiento, debe ser tan fácil darlo como quitarlo. Lo que no puede ser es que para darlo baste con dar un botón de aceptar y para quitarlo tengamos que irnos a una sesión de configuración, abrir un panel, rastrear, abrir gestor de cookies, eliminar y al final, pues casi, no digo haber hecho un grado de informática, pero todos entienden un poco a lo que nos referimos, ¿no? En definitiva, igual que damos el consentimiento mediante un sí o mediante un acepto, pues tiene que ser igual de fácil quitar o rechazar o no. Y luego el lenguaje claro, ¿vale? Sentido común, el mensaje debe ser fácilmente comprensible, casi como si les estuviéramos hablando a niños, ¿no? Pues, ¿en qué se traduce esto? Pues partiendo de un usuario medio, ¿vale? Dejar de utilizar fórmulas que hasta hace poco, antes de la entrada en vigor de esta actualización, pues se venían utilizando con extraordinaria frecuencia. Y de hecho hay muchísimas páginas web que siguen utilizándolo, ¿no? Frases como usamos cookies para personalizar su contenido y crear una mejor experiencia para usted o para mejorar su navegación. Mire, la realidad es que usamos las cookies para nuestro interés propio, porque queremos medir la audiencia, porque queremos saber las pautas de navegación de nuestros usuarios y porque, en definitiva, aquellos intereses que tengamos los ponemos. Pero utilizar este tipo de fórmulas pues llegan al punto de tergiversar el mensaje, ¿no? O el hecho de utilizar, pues que podemos utilizar datos personales para ofrecer servicios personalizados. ¿Qué pasa? Que si no tienes mis datos, entonces no me vas a ofrecer o me vas a ofrecer peores servicios. Bueno, pues este tipo de fórmulas hay que descartarlas y hay que ser muy transparentes y con mensajes muy sencillos y claros. Y ahí encaja también pues lo de, oye, en algún momento podremos utilizar o a menudo nosotros utilizamos o es posible que vayamos, no. Si las usamos, las usamos. Y si no las usamos, no las usamos. De resto, pues es confusión y es liar y es incumplir.
Y ahora entramos en una secuencia de 3 o 4 slides en las que he querido poner mensajes que están a día de hoy ya adecuados a la nueva guía, ¿vale? Los primeros, los que la propia guía, los que la propia Agencia Española de Protección de Datos establece en su guía. Vean cómo, por ejemplo, en el ejemplo número 1, aquí es importante el aceptar y rechazar cookies. Leemos el texto y nos queda muy claro que hay cookies tanto propias como de terceros. Y además, ¿para qué quieren esas cookies? Analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad. Y además siempre el mensaje derivado a lo que se denomina la segunda capa. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí. Ese aquí, al igual que ocurre en la siguiente, en el ejemplo número 2, nos llevaría a lo que en terminología de protección de datos se denominaría la segunda capa informativa o la información ampliada. En este caso, pues, la política de cookies completa, ¿vale? Entonces ahí, en ese documento, es donde ya se va a entrar al detalle de lo que son las cookies, qué cookies son instaladas, etc. En este banner lo que damos es una información concisa, pero que cumpla con la normativa. Y luego cada vez más se están, digamos, implantando como soluciones muy recomendadas las que permiten configurar al usuario en función de la tipología de cookies, pues el ir dando y quitando los consentimientos, ¿no? Esto es otro ejemplo de banner correcto en donde informamos pues lo mismo, ¿no? Qué cookies utilizamos, propias y de terceros. Prácticamente la totalidad de las páginas web utilizarán cookies propias y de terceros, ¿no? Bueno, pues explicar para qué se quieren o por qué se incorporan esas cookies y luego las opciones, aceptar, rechazar y derivar luego a la información ampliada de la política de cookies, ¿no? Esto, por ejemplo, pues es un caso que hasta hace no mucho, y yo diría que de hecho todavía sigue apareciendo con demasiada frecuencia. Usamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, ¿vale? Ya ahí estaríamos utilizando ese lenguaje confuso, mejorar tu experiencia, pero es que además, y lo más grave, si continúas navegando, entendemos que aceptas su instalación. O sea, hay un consentimiento tácito o implícito. En ningún caso es un consentimiento expreso, informado y prestado libremente, ¿vale? Y luego estas consolas de configuración a las que apuntaba antes, en donde se te despliegan según las diferentes categorías de cookies que hablábamos al principio. Recuerden, técnicas o estadísticas o de marketing o de publicidad comportamental, pues nos permiten este tipo de consolas seleccionar si autorizamos la instalación o no, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta que solamente pueden venir por defecto autorizadas las que son estrictamente necesarias para el funcionamiento. Y estas son las técnicas. Las restantes tiene que ser el usuario quien las acepte, ¿vale? O, por ejemplo, encontrarnos con una web con un mensaje como este, en el que solamente, pues, hasta hace poquitos días se utilizaban cookies con finalidad técnica y además propias. No se recaban datos, ni se ceden datos, con lo cual, pues, no hace falta pedir información para la instalación, porque, como hablábamos al principio, las son estrictamente técnicas o necesarias, pues están exceptuadas, ¿no? Esta es la ampliación del ejemplo anterior. Es decir, solo hay cookies técnicas, denominadas también necesarias, y estas están exceptuadas de la obligación de contar con el consentimiento. Por el artículo, para que quien quiera profundizar, pues se va a la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y en el artículo 22 verá exactamente cómo se exceptúan este tipo de cookies, ¿no? Hablaba antes de lo que el ejemplo, que esto es real, esto fue una pregunta real. Oye, si copio y pego las cláusulas y textos legales de protección de datos de una página web, estoy cumpliendo, ¿no? Bueno, al final, el mensaje yo creo que tiene que ser
Claro, o sea, si tenemos una página web, es como quien tiene un coche, pues estamos sujetos al cumplimiento de una normativa. Yo no puedo, igual que no puedo ir con un coche circulando con la ITV pasada, porque me pone una multa a la policía y se me para, pues tampoco puedo tener una página web que no cumpla la ley, porque es que me arriesgo. ¿Puedes escapar? Sí, a lo mejor mañana, ni el mes que viene, ni dentro de 3 meses, pero es un riesgo absolutamente innecesario. Yo diría que incluso hasta irresponsable en los tiempos que corren, ¿no? Porque realmente no es complicado hacer las cosas bien. Hay simplemente que tener las ganas de cumplir. ¿Vale? Y el coste de cumplir, además, es que es muy bajo en relación a lo que puede suponer el no cumplir. Como hablábamos al principio, con una doble vertiente, un coste económico y un coste reputacional. Cualquiera puede entrar en el buscador de Google y poner multa, cookies, Vueling, o multa, Globo, protección de datos, o multa, Twitter, y empiezan a salir decenas o centenares o miles de enlaces, ¿no? Desde medios de comunicación hasta despachos jurídicos, hasta blogs, etcétera, ¿no? Con lo cual es manchar el nombre de la empresa por un descuido que realmente es del todo innecesario, ¿no? Sí que quisiera hacer un pequeño hincapié en este elemento, y es que de todo lo que hemos hablado hasta ahora, que es el cumplimiento normativo digital centrado en las páginas web, en cualquier página web, ya digo, independientemente de que el dueño o titular, que es como denomina la ley, al responsable, sea un profesional autónomo, o esta página web responda a una, sea de una multinacional cotizada en el IBEX 35. Al final están sujetas al cumplimiento de las normativas ya expuestas, ¿no? Pero sí que debemos saber que cumplir con la vertiente digital es cumplir con la punta del iceberg, ¿vale? Al final es la parte más delicada o de las más delicadas, porque es la página web, en definitiva, y la huella digital en general de la actividad empresarial es una huella que es muy fácilmente rastreable y visible, ¿no? Por cualquier persona. Por ejemplo, si hablamos de una página web que tenga acceso a Internet, simplemente desde el teléfono móvil o conectado con tu portátil, ni siquiera hace falta que tengas conexión ADSL en tu casa. Te vas a un sitio que haya wifi y puedes entrar y visualizar y ver si una página web cumple o no, ¿no? Y luego ya, pues si entras en otro tipo de aspectos de huellas digitales, redes sociales, correos electrónicos, esas cláusulas al pie de firma, etcétera, etcétera, pues es fácil detectar que una empresa o un profesional, pues esos aspectos los tiene descuidados. Y no obstante, lo que es importante es saber que siendo un aspecto de extraordinaria importancia el cumplimiento normativo digital, no es sino uno de los aspectos del cumplimiento normativo. Por eso yo hago referencia al cumplimiento normativo integral, ¿vale? Aquí hay un extracto de lo que es la hoja de ruta que publicó precisamente cuando entró en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos. La publicó la Agencia Española de Protección de Datos en su página web. Está, de hecho, accesible al público. Entran en la página de la agencia y se la pueden descargar. Y es un folio donde sintetiza los diferentes pasos que ha de acometer un empresario, ya sea un autónomo o ya sea una mercantil, para cumplir con la normativa de forma integral, ¿vale? Sí que es verdad que yo, por ejemplo, a mis clientes les recomiendo, a mis clientes digamos, con los que trabajamos en proceso de cumplimiento integral, pues que abordemos en una primera fase la parte del cumplimiento normativo digital, por lo que hablábamos antes, porque es la parte más expuesta de la empresa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tapar las vergüenzas que todo el mundo puede ver digamos, mostrar hacia el exterior que todo eso está bien y ya luego, pues de puertas hacia adentro de la empresa, pues hacer todo el proceso que implicaría el, el cumplimiento integral de la normativa. Como conclusiones, yo quisiera destacar estos 4 elementos. La página web es el espejo de la empresa o el profesional, ¿no? Muchos de los que estamos aquí, los que están aquí son
profesionales autónomos y decidimos tener nuestra página web en la que poder contar a nuestro público, a nuestra clientela, pues lo que hacemos, quiénes somos, la forma de contactar con nosotros. Incluso, pues yendo un paso más allá, pues podemos ofrecer, según la tipología del servicio o producto que sea objeto de nuestra actividad, pues la venta online, ¿no? Ha de ser un lugar transparente y claro para que los usuarios se sientan cómodos navegando en ella. No caben fórmulas ya que lleven al lugar a la confusión, al no saber qué ocurrirá con mi información, con mis datos. Eso debe estar a día de hoy superado y, de hecho, encajaría con uno de los principios que sustentan el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es la privacidad desde el diseño. Tener en cuenta que si vamos a tener un elemento como una página web, pues tener esto de alguna manera impregnado desde un principio, ¿no? Y no esperarnos hasta el final, hasta que incluso tengamos la página web publicada en tal o cual servidor y digamos, ay, no, pues se nos ha olvidado el aviso legal o la política de privacidad o ese formulario de contacto que nos permite en un momento dado capturar datos de potenciales clientes a los cuales poder dirigir nuestra oferta de servicios. Pues tienen que estar correctamente configurados, porque si al final no lo están, resulta que esos datos que hemos capturado, en sentido más amplio, que el titular de la web ha capturado, los ha capturado incumpliendo la normativa y por tanto son datos que no puede tratar. En sentido estricto, tiene que tirarlos a la basura. Y después de un esfuerzo tan importante que puede llevar a un hecho como el que un usuario te envíe sus datos solicitando información adicional sobre tus servicios, pues la verdad que no tener bien configuradas esas herramientas, pues es una dejadez, ¿no? Y realmente no es complejo. Lo que hablábamos antes, la página web debe disponer de toda la información legal correspondiente, ¿vale? No es compleja, pero es la que es. Hay política de privacidad, hay aviso legal, hay política y avisos de cookies, hay formularios de contacto, etcétera, etcétera, y cada uno responde a diferentes normativas que son las que hablábamos al principio. Y esas fórmulas de copiar, pegar o junto 3 o 4 y hago un pastel, pues al final, bueno, pues puede servir para escapar unos días, pero sinceramente es un riesgo que no merece la pena correr. Y luego, pues como hablábamos antes en la diapositiva anterior, que la página web cumple la ley es un paso decididamente importante para la empresa, ¿no? Porque es la parte que más expuesta está a la vista de todos, pero que es solo el principio de un camino del cumplimiento normativo, ¿no? Igual que una empresa, pues tiene sus obligaciones contables o fiscales y está todos los meses o cada trimestre presentando el IJIC y en julio presenta el impuesto de sociedades y al año siguiente, dependiendo del tipo del volumen de negocio, pues a lo mejor tiene que estar sometido a una auditoría de cuentas, etcétera, etcétera, pues tiene que estar con una mentalidad de cumplimiento permanente, ¿no? Y esto es un tema que va a ir a más, ¿vale? Porque todo el mundo ha oído la famosa frase de que los datos son el petróleo del siglo XXI. Y no es un baladí esa frase. La realidad es que si nos cogemos el listado de las compañías más valiosas hoy en día a nivel mundial, podemos decir prácticamente sin temor a equivocarnos que no está ninguna de las compañías que lideraban ese ranking a finales de los 80 o de los 90, donde prácticamente eran compañías de fabricación de coches, automoción o compañías petroleras. Hoy en día las compañías que más valen en el mundo son las que atesoran más datos personales de sus clientes, ¿no? Y que mueven miles o millones de datos personales, ¿no? Hablamos de tecnológicas como Google, como Facebook, como Amazon, como Samsung, como Apple, como Microsoft, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esto es un tema que en realidad es muy reciente, de ahí que también este tipo de foros juegan un papel muy importante porque lo primero es tomar conciencia de que las reglas del juego han cambiado, que ya no vale, por ejemplo, tener una política de privacidad que haga referencia
a una ley del siglo pasado que ya no existe, es directamente una vergüenza. Para eso, pues casi quita la página web, porque es que estás como de alguna manera llamando al cuerpo de inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos para que te vengan y te levanten y te pongan una sanción, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero, tomar conciencia de que las reglas del juego han cambiado, de que esas reglas del juego están para cumplirse y que solamente hay que tener una adecuada voluntad de cumplimiento normativo y bueno, pues que tampoco es tan complejo, teniendo eso sí los correspondientes asesores que te puedan dar un asesoramiento adecuado, ¿no? Yo ya finalizando, sin perjuicio de que luego pues podamos dejar espacio para el debate o para preguntas, sí que quería mencionar que, bueno, a partir de la publicación en julio de la guía, de la nueva guía, pues yo he elaborado un pequeño documento resumen con estos cambios, con las consecuencias de no implementarlos y algunos consejos, tips. Bueno, pues lo pongo a disposición de aquellos de ustedes que quieran. Y también, lo hablaba al principio con Rubén, pues sin que sea una auditoría extensiva, pero sí de aquellos parámetros básicos, elementales de una página web, pues poder analizar de forma online. Con aquellos de ustedes que estén interesados, pues me pueden escribir un correo electrónico y me cuentan un poquito de sus inquietudes y con mucho gusto les puedo enviar también la presentación si lo consideran un documento de interés y luego este documento resumen, pues bueno, yo lo tengo especial cariño porque me ha llevado unas cuantas horitas el prepararlo y al fin de cuentas es tratar de sintetizar y ponerlo de forma clara pues lo que son normativas y regulaciones que por otro lado no tenemos tiempo en nuestro día a día a leer, ¿no? Así que por mi parte pues quedo a su disposición y bueno, pues ya saben dónde encontrarme. Muchas gracias, Eduardo. Te traslado una pregunta de Juanjo del chat que dice: ¿y qué pasa si el usuario rechaza las cookies? ¿Se le debe impedir seguir navegando por la web? No, eso es lo que hablábamos al principio, de lo que está expresamente prohibido, lo que la Agencia Española denomina el muro de cookies, ¿vale? Si no se le diera acceso a la web, se estaría, digamos, haciendo esa analogía al muro de cookies al que hace referencia a la Agencia Española. Lo que va a ocurrir en la práctica es que cuando no le damos a aceptar las cookies, las técnicas ya hablamos que esas no hay que aceptarlas porque no se pide el consentimiento. Esas hay que aceptarlas sí o sí, porque si no es que no entramos a ver la web. Pero luego las que no sean estrictamente necesarias, cookies de tipo estadístico, de preferencia, de medición, de publicidad comportamental, pues simplemente al rechazarlas, lo que ocurrirá es que no se instalarán en nuestro navegador. Y por tanto, pues el titular de la página web, pues aquel que, por ejemplo, haya rechazado la instalación de cookies estadísticos, pues no le contabilizarán las estadísticas, ¿no? Aquel que haya rechazado unas cookies de publicidad comportamental, pues lo que ocurrirá es que en determinadas secciones de la página web, esto es muy habitual sobre todo, por ejemplo, en los medios de comunicación, que venden sus espacios publicitarios, ¿no? Pero bueno, no es ni muchísimo menos el único sector. Hay muchísimos sectores donde la navegación en las páginas web hay anuncios y esos anuncios están personalizados en la medida en la que nosotros permitimos la instalación de esas cookies de personalización de anuncios comportamentales. Si no, no significa que no vayan a aparecer, o sea, los anuncios van a seguir apareciendo, lo que pasa es que no van a tener que ver con nuestras preferencias y con nuestros gustos, ¿no? Pero volviendo a la pregunta inicial, vamos a la formulación inicial, no sería admisible que se bloquease al usuario la opción a navegar en la web, ¿vale? O sea, el servicio, el poder acceder a la web tiene que producirse. Perfecto. Aquí en el chat no hay más preguntas. Si alguien quiere
hacerle una pregunta, bueno, que abra los micros con total libertad y pregunte lo que sea. A ver, Pablo dice aquí en el chat que se contempla en la ley de las páginas, las ONG o personales como blogs. Sí, sí, correcto. Cualquier empresa o persona física o jurídica, infoproductor, está sujeto a la normativa. En este caso, por ejemplo, una persona con un blog, pues sería pues, el equivalente a una persona profesional autónomo que en un momento dado pues, está escribiendo, pero a lo mejor dentro de una semana pues, ese blog le permite lanzar o vender un determinado libro o un determinado curso de formación. O sea, al final se considera un infoproductor, ¿no? Y está sujeto al cumplimiento. No, Hay unos incluso, puntos... Sí. digo, Eduardo, que incluso probablemente tenga un formulario para captar gente interesada para su newsletter, un formulario de contacto que ya está recabando datos de usuarios. Sí, hoy en día, a pesar de que no es obligatorio, ni mucho menos, disponer de un formulario de contacto, un titular de una página web en la sección de contacto puede limitarse única y exclusivamente a poner el teléfono, la dirección y un correo electrónico, ¿no? Pero hoy en día la práctica más habitual y más extendida es habilitar formularios de contacto en los cuales pues, uno escribe sus datos personales, ¿no? Su nombre, su apellido, su correo electrónico, su teléfono. Ojo también con pedir más datos de lo necesario, porque ahí estaríamos entrando ya también en una cuestión de ir contra el principio de minimización de datos, ¿no? No parece razonable que al final, pues para contactar con el titular de una web te pidan pues, datos como DNI o la profesión a la que uno se dedica, o en fin, datos que sean los justos y necesarios y adecuados y pertinentes para el motivo que se persigue. En este caso, el motivo que se persigue que habitualmente se persigue con un formulario de contacto es que un potencial cliente contacte para pedir información ampliada de tu servicio y en un momento dado se pueda convertir en un cliente de la empresa. Pues con un correo electrónico, un dato básico de contacto, un nombre y un apellido, y si apuras pues, un teléfono, pues con eso debería ser razonablemente suficiente, ¿no? Si se quiere poner una sección donde pueda ampliar el objeto de la pregunta, pues también, sin ningún problema. Pero bueno, pues al final lo que tenemos que ser conscientes es que los datos personales son un objeto al final regulado y no se puede actuar con ellos de la forma que queramos. Están regulados, pues están sujetos los titulares que los obtienen al cumplimiento de unas normativas, ¿no? Entonces, cuanto más datos personales capturemos y tengamos, al final no dejan de ser riesgos, ¿no? Riesgos para la operativa del negocio, porque al final la información está sujeta, digamos, hay tres elementos o tres componentes de la seguridad de la información. Los americanos le suelen poner acrónimos a todo, le llaman la triada CIA, como la Agencia de Inteligencia CIA, que son las iniciales de confidencialidad, confidentiality, integridad y disponibilidad o availability. Básicamente es que la información o el dato personal se gestione de una forma confidencial, que no acceda a esa información, a ese dato, personas que no deban acceder, que la información, con la integridad nos referimos a que la información sea la que es originariamente, es decir, pongamos por ejemplo un DNI. Si a nuestro DNI le cambiamos una letra o cualquier número, pues ya pasa a ser otro dato personal diferente. Ya ese dato no es íntegro, ¿no? Se ha roto la integridad de la información. Y por otro lado, la disponibilidad o la availability hace referencia al hecho de
que la información ha de estar disponible en todo momento que sea necesario. Aquí el ejemplo que suele ponerse es como más crítico, ¿no? ¿Qué ocurriría en una mesa de operaciones en un quirófano si, por ejemplo, el anestesista que va a poner la anestesia al paciente que va a ser operado, pues en un momento dado no tiene, y además esa operación, supongamos para poner todavía el caso en más tensión todavía, que sea una operación a vida o muerte, pues el servidor que permite la visualización de la historia clínica y, por ejemplo, las alergias medicamentosas de ese paciente, que es información que tiene que estar plenamente disponible y visible ahí en la sala de operaciones, pues si el servidor se cae y no hay un servidor de respaldo, ni hay información de respaldo, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues no hace falta llegar a ese nivel de gravedad, pero sí, en definitiva, tener en cuenta que hay elementos que son claves para el mantenimiento de la seguridad de la información y que aquí, para no correr ningún riesgo, lo suyo es no tener información. Pero no tener información a día de hoy, en el siglo XXI, es sinónimo de no existir como empresa. Tenemos información de nuestros empleados, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros clientes potenciales. O sea, cada vez tenemos más información y que cada vez gestionamos más datos personales. Luego es inviable. Al final vamos a tener información, vamos a tener datos personales y por tanto vamos a tener que adoptar una actitud diligente y, como establece otro de los principios del Reglamento Europeo, la responsabilidad proactiva, ¿vale? Es decir, no esperar a que ocurran las cosas y que ocurran los problemas para reaccionar y tomar medidas, ¿no? Hay que adoptar medidas para, en función de los riesgos que tenga cada uno. Evidentemente no será el mismo riesgo el que tenga una pequeñita peluquería o un pequeño bazar de suministros domésticos a un grupo hospitalario que gestione 40 hospitales en 5 continentes. Cada operativa y cada empresa tiene un riesgo asociado a su actividad. Pero independientemente de eso, pues lo que hay que hacer es que analizar esos riesgos y tomar medidas que permitan minimizar el riesgo, o mejor dicho, minimizar la probabilidad de que se materialice, ¿no? El riesgo cero no existe, porque el riesgo cero sería cerrar la empresa. Desde el momento que abrimos la empresa ya empiezan a aparecer riesgos. Lo que hace falta es simplemente adoptar una cultura de cumplimiento y de conciencia respecto a cómo gestionamos, en este caso, un ámbito concreto que es la protección de datos personales, la información y, en un sentido más amplio, la privacidad de todas aquellas personas y empresas e interesados en general que se relacionan con nosotros, ¿no? Tenemos otra pregunta. Carlota dice si le puedes recomendar algún plugin de WordPress que cumpla digamos, las modificaciones en la ley de protección de datos con respecto a las cookies. No, la realidad es que mi experiencia con los plugins de WordPress no son muy positivas. El problema que tienen este tipo de comunidades de desarrolladores en abierto es que al final es difícil a veces tirar del hilo, ¿no? Porque uno, por ejemplo, cuando tiene Microsoft o tiene Amazon o tiene pues, un servidor como One and One o como Ionos, al final hay empresas o hay profesionales que están detrás, ¿no? Pero en el caso de WordPress, que hablamos de una comunidad, yo entraba el otro día en la página concretamente por un caso de una cookie y hablaba de 1.500 o 1.600, además se declaran como activistas, ¿no? Un perfil de nómadas digitales en los 5 continentes, que hablan 70 idiomas, es decir, una comunidad de usuarios, desarrolladores que trabajan, pues no por amor al arte, pero casi, ¿no? Entonces, no son recomendables. Si uno al final utiliza... Yo tenía aquí otra pantalla, voy a ver si puedo acceder a ella, que es
la pantalla de los CMPs o plataformas de gestión del consentimiento, que ahora se han puesto bastante de moda, precisamente porque al final no es tan sencillo cumplir con, sobre todo si tenemos una gran cantidad de cookies, ¿no? Entonces, CMP es el acrónimo de Consent Management Platform, o lo mismo, plataforma de gestión de consentimientos. Entonces, el lobby publicitario en Europa, y que es Interactive Advertising Bureau en Europa, pues aglutina a casi unas 80 o 90, conté yo el otro día, la van actualizando día a día, de herramientas que permiten cumplir con la normativa, ¿vale? Entonces, cada vez más estamos viendo páginas web que utilizan este tipo de, por ejemplo, Didomi. Didomi es un clásico que te lo encuentras prácticamente en la totalidad de los medios de comunicación hoy en día. Cualquier medio de comunicación, prensa local, regional, ámbito nacional, pues como son decenas o centenares de cookies las que tienen, al final, pues la trazabilidad de todos y cada uno de esos consentimientos, pues si no se tiene como muy automatizado y con herramientas muy fiables, se pierde, ¿no? Entonces, pues este tipo de herramientas, como los CMP, que están avalados por la industria publicitaria y al mismo tiempo también que son, digamos, cumplidores con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, son una solución interesante para aquellos desarrolladores que tienen un volumen, son 64 en total. Por ejemplo, habrán oído Osano, también es otra muy utilizada, o Cookiebot, que aparecerá por aquí, Didomi, que ya lo mencionábamos. Entonces, bueno, todas estas son herramientas que ayudan a gestionar estos cumplimientos. Y yo por ahora, y mira que no tengo nada con WordPress, o sea, las páginas de hecho que se desarrollan con WordPress tienen unas funcionalidades estupendas y a nivel de diseño se pueden conseguir cosas estupendas con unas relaciones de calidad-precio muy, muy interesantes, desde luego. Pero la parte concreta de gestión de cookies todavía no lo tienen, hasta donde yo he llegado a alcanzar y he investigado un poco, no lo tienen resuelto. Con lo cual aquí mi consejo es que se busquen soluciones alternativas. Pues en el chat no hay ninguna pregunta más. No sé si tenéis alguna cuestión que queráis comentarle a Eduardo. Pablo ha abierto el micrófono. No sé si quieres preguntar algo. Sí, hola, buenas tardes, Eduardo. Sí, buenas tardes. Mira, nada, antes que nada agradecerte la presentación. Quería hacerte una consulta que me ha surgido mientras escuchaba tu presentación. Y recuerdo ahora, en mes de octubre, todo el mundo un poco intentando poner el banner de aceptación de la cookie, que fue hace poquito. Sí. Mira, con respecto al tema de la ley de protección de datos, me acaba de surgir una pregunta. Siempre hemos estado hablando del cumplimiento normativo digital, ¿vale? Sí. Cuando te encuentras a alguien y coges un dato, en este caso un dato telefónico, su número de contacto y su correo electrónico y lo metes en la agenda del móvil, quería preguntarte que si cumpliendo con el digital, a su vez estás cumpliendo un poco con el mundo físico, ¿sabes? Porque ese caso surge, ¿no? O sea, es decir, tú estás recogiendo al fin y al cabo, o sea, en este caso, por ejemplo, ahora mismo pues estamos recogiendo tu dato de tu correo electrónico. Sí. Pero no, porque nos lo estás facilitando, no porque tú nos hayas digamos, no porque nosotros te hayamos pasado una plantilla, tú la firmas, lo aceptas. ¿Cómo funciona eso? Y gracias. Claro, en este caso yo libremente facilito la información y doy el consentimiento expreso para la utilización de esa información. En el mundo real, bueno, hablabas antes del mundo real y mundo digital, pues podemos a lo mejor poner el ejemplo
de una consulta médica, ¿no? Nosotros a lo mejor tenemos, para ver los dos ejemplos, cómo podría funcionar, podemos entrar en la web de una clínica, una consulta médica, y solicitar vía web, porque tenga habilitada ese servicio, la consulta para una determinada cita con un determinado profesional médico. Vamos ese día a la consulta, tenemos nuestra reserva de cita efectuada. Previamente en el formulario de contacto de ese formulario digital, al introducir nuestros datos para la reserva, tienen que estar correctamente configurados las casillas correspondientes, la política de privacidad correspondiente, para que ese dato, cuando lo capture la clínica, pues lo pueda tratar de forma ilícita, ¿no? Pero cuando vamos a la consulta, nosotros luego vamos, si pasamos la consulta, el médico nos va a dar, digamos, el formulario de tratamiento de datos, ¿no? Donde ahí pues ya no solamente es un nombre, un dato y un correo electrónico, ahí nos va a pedir nuestra fecha de nacimiento, nuestra edad, si tenemos algún tipo de enfermedades de origen familiar, de origen genético, qué tipo de medicamentos estamos tomando, y eso se realiza en un formulario de papel, ¿no? Por lo general. Entonces, al final tenemos que coexisten las dos fórmulas, el ámbito digital y el ámbito de papel. El formulario ha de ser, las fórmulas para recabar el consentimiento en el formulario de papel ha de ser exactamente la misma, es decir, el consentimiento ha de informarse de quién es el titular de esos datos, cuál es la finalidad para la que va a tratar esos datos, los plazos de conservación, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, incluso lo que podría suceder, y de hecho lo que va a suceder en la mayoría de los casos, es que todos esos datos van a confluir en un sistema, en un ERP interno de la clínica, donde se almacenan los datos ya de la ficha como paciente, que en un momento dado, cuando contactó vía web, era un cliente potencial de la clínica, pero en el momento que pasó ya la consulta y ya fue tratado o diagnosticado, pues ya pasa a ser un paciente barra cliente, ¿no? de la clínica, ¿no? Entonces, al final es muy difícil disociar el cumplimiento digital del cumplimiento en el mundo físico, ¿no? Porque al final, bueno, pues todos tenemos al final que, incluso como hablaba al principio, hasta el autónomo que tenga un pequeñito bar o un pequeñito bazar va a estar despachando, tratando clientes, datos de proveedores, pues va a tener que hacer su pequeño análisis de riesgos, por muy pequeñitos, por muy pocos y limitado alcance que tengan los riesgos a los que esa actividad esté sometido, pero todo eso ha de efectuarlo, ¿no? Y bueno, pues al final la parte del cumplimiento normativo digital, como he tratado de un poco hacer hincapié, es una parte muy importante, muy necesaria, es muy delicada porque es uno de los elementos que más expone a la empresa, pero desde luego es no es sino el principio, ¿no? O es un elemento más, en definitiva, ¿no? Luego va lo que sería la adaptación a la normativa de toda la actividad empresarial o de toda la actividad profesional de la empresa o del autónomo, ¿no? Y para ello está lo que hablaba anteriormente, ¿no? Los diferentes elementos que componen la hoja de ruta del cumplimiento normativo, que pasan por tener documentados, incluso hasta la relación que tenemos con los proveedores de servicios cuyos servicios implican acceso a datos, ¿no? Como autónomos, por ejemplo, podemos tener un asesor laboral o un asesor fiscal. Si tenemos una pequeña oficina y tenemos un par de personas contratadas, pues a lo mejor tendremos una persona contratada para el mantenimiento del equipo informático, tendremos un hosting donde alojar la página web, un servidor de correo electrónico. Entonces ya aparecen personas físicas o empresas que son prestadoras de servicios, pero a su vez están accediendo a datos personales de diversa índole. Con lo cual, el reglamento europeo ya no los denomina como meros proveedores de servicios,
los denomina encargados de tratamiento. Y, por ejemplo, de hecho, el artículo 28 del Reglamento Europeo está específicamente dedicado a esta figura del encargado de tratamiento, ¿no? Se establece la obligatoriedad entre cualquier empresario, o en terminología del Reglamento Europeo, cualquier responsable de tratamiento que tenga contratado los servicios de un proveedor con acceso a datos, que en definitiva es un encargado de tratamiento, pues esa relación ha de venir regulada por un contrato de encargo, ¿no? Es otro de los muchos elementos más que hay que tener en cuenta, ¿no? Con todos y cada uno de los encargados con los que tratemos, tenemos que firmar un contrato de encargo de tratamiento, ¿no? Aparte, pues tenemos que tener documentados los análisis de riesgos, si tenemos empleados, pues tener firmadas las cláusulas de confidencialidad correspondientes, los compromisos de confidencialidad, las notificaciones de las políticas de desconexión digital, si tenemos un local con cámaras de videovigilancia, pues tener los carteles informativos correctamente adaptados a la normativa. Aquí les pongo y les invito a que se den un paseo por la Rambla de Mesa y López, ¿no? De una calle perdida en San Nicolás de Tolentino. En la avenida Mesa y López, desde la esquina de Cortesfil hasta Multióptica en la Plaza de España, y van a ver como, por ejemplo, los locales de viviendas, que son comunidades de propietarios, que todos tienen cámaras de videovigilancia, prácticamente la totalidad, yo no sé si hay alguno que se escapa, que no haga mención el cartel a la ley, a la LOPD del año 99, ¿no? Entonces, bueno, todavía estamos en una fase incipiente. Llevamos tiempo, 2 años y medio, ¿es mucho, es poco? Hombre, para mí que yo me dedico a esto es una vida, pero sí que es verdad que es un proceso que lleva su madurez. Ahora mismo yo creo que la actitud que debemos, la más coherente, es no esperar al palo para hacer los deberes, no esperar a que nuestro competidor, nuestro cliente o nuestro proveedor, o ya no digamos nosotros mismos, pues recibamos un apercibimiento o incluso una sanción de la agencia española y hagamos los deberes y iniciemos este proceso de cumplimiento, ¿no? Que podemos empezar perfectamente por el ámbito digital, porque como digo, insisto, es el más sensible, el más expuesto, el más visible. Volviendo a la analogía del caso anterior, es como ir por la avenida Mesa y López, ir enseñando todas tus vergüenzas, ¿no? Pues todo el mundo te va a ver. Entonces, pues la idea es que si vas a incumplir, pues por lo menos empieza a tapar aquello que sea más visible. Ya luego, pues la parte menos visible que haga falta entrar en tu empresa y ver la documentación, pues bueno, pues eso puede quedar, no digo ni mucho menos que se posponga, pero porque hay que hacerlo igual, pero bueno, el riesgo evidente no es tan fácilmente detectable, ¿no? Aquí estoy viendo una pregunta. Sí, es lo que te iba a decir ahora, Pablo. Perdona, Eduardo, que Pablo había hecho una pregunta aquí en el chat. Sí, la norma de cómo custodiar los datos. Bueno, la normativa, según la tipología de datos, hay obligaciones legales para determinado tipo de datos, ¿no? Que vienen impuestas por leyes que trascienden al ámbito de la protección de datos. Hablo, por ejemplo, de obligaciones en materia fiscal, que obligan a preservar los datos de facturación, de ingresos y de pagos de clientes o de trabajadores o de proveedores durante una serie de años hasta que prescriban las responsabilidades fiscales, ¿no? O en el ámbito, por ejemplo, de la salud o en el ámbito sanitario, pues las historias clínicas han también de custodiarse durante una serie de años que establecen las normativas autonómicas, ¿no? Hay otros datos, por ejemplo, que no tienen ese tipo de sensibilidad ni están afectados por normativas específicas, pero donde debe operar básicamente el sentido común. Por ejemplo, mi empresa recibe un currículum, pues hay una norma que defina durante cuánto tiempo debo almacenarlo o cuánto tiempo, a cabo de cuánto tiempo debo destruirlo. Pues no, pero no parece sensato que mantengamos un currículum 4, ni 2, ni 5 años, ni tampoco que lo borremos de una semana para otra, ¿no? Porque podemos necesitar en un momento dado para un proceso de selección. Entonces, bueno, pues ahí lo que básicamente hay que atenerse es a si hay obligatoriedad o no legal de custodia y en ese caso cuál es el plazo establecido por la ley.
y en el caso de que no, pues aplicar el sentido común. Pero sí que es importante que, y de hecho uno de los principios del Reglamento Europeo, es que los datos no se deben conservar más allá del tiempo estrictamente necesario, ¿vale? Ya sea necesario porque sea una obligación legal o porque sea necesario, pues en el caso que hablábamos antes, un currículum, pues para llevar a cabo procesos de selección. Sería muy poco justificable, imaginemos en una empresa de selección de personal que tenga una fuga de datos, imaginen, ¿no? Una brecha de seguridad en términos legales, ¿no? Y que una determinada agencia de selección de personal que trabaja online y que pueda tener decenas de miles o millones de currículum en su sistema y reciba un ataque por parte de hackers que de la misma manera que, por ejemplo, en el caso de British Airways permitieron robar casi 500.000 de datos correspondientes a pasajeros que habían volado con la aerolínea, incluyendo tarjetas de crédito, datos de caducidad de dichas tarjetas y códigos de verificación, pues en este caso podríamos hablar de un ataque que se hace con esos currículums, ¿no? Pues parecería muy poco lógico que fruto de ese ataque esos hackers hicieran con datos de currículum que llevaban 5 años almacenados, ¿no? Y aunque no hay ninguna ley, pero desde luego atenta al más común de los sentidos que esa información ha cumplido sobradamente la finalidad para la que se recabó, que es para asistir en un momento dado a un determinado proceso de selección, o en el caso de un cliente potencial, pues para en un momento dado hacer llegar una oferta de servicios, ¿no? Puedes guardar los datos de un cliente potencial de forma indefinida. Pues si de forma más o menos reiterada le has ido enviando propuestas comerciales, pues no parece tampoco lógico ni atender a ningún sentido común que pasen 3 o 4 años y sigas preservando los datos de ese cliente potencial cuando se ha hartado o cuando tú te has cansado ya y te has aburrido de enviarles propuestas y nunca te ha contestado ninguna, ¿no? De hecho, lo más habitual será que por pesado te mande una reclamación de ejercicio de derechos personales para suprimir sus datos de tu base de datos, ¿no? O sea que también ojo con ese tipo de cuestiones porque, bueno, pues al final hay que hacer un uso responsable de la información y de los datos personales. Respecto a los datos de servicio de custodia, bueno, puede ser aconsejable en algún caso y de hecho, bueno, para determinados datos críticos se hace incluso hasta recomendable el disponer de una copia de seguridad de los datos, ¿no? Que se puedan almacenar incluso en dependencias externas a la propia empresa. Sería un foco de riesgo muy importante que los datos y la información sensible de una empresa estuviera solamente almacenada en esa empresa, porque ¿qué ocurre, por ejemplo, si hay un incendio o hay una avería por una inundación y se estalla un fusible? O sea, podemos tener una ruptura de un servidor determinado y al final, si no tenemos una copia de seguridad de esa información, pues el coste económico puede ser importante. Entonces, el recurrir a un servicio externo de custodia, en algunos casos es altamente recomendable y en otros incluso puede llegar a ser necesario y crítico para el negocio, ¿no? Bueno, Raúl estaba preguntando cómo configurar, si tienes idea de cómo configurar correctamente un plugin de WordPress sobre la normativa cookie. No, ya me pronuncié respecto a WordPress anteriormente. Yo aquí, pues lo que sería es cauteloso porque la mayoría de plugins desarrollados, pues por no saber muy bien quién, no suelen cumplir la normativa. Antes mostré un listado oficial de empresas que han desarrollado y que han invertido mucho tiempo y muchos recursos y mucho dinero en tener unas soluciones que permiten al editor y al titular de una página web cumplir con la normativa y gestionar adecuadamente los consentimientos, ¿no? A veces coger atajos, yo sé que es tentador, pero no es lo más recomendable porque de hecho hay herramientas que permiten escanear con relativa facilidad las cookies que hay instaladas en una página web
y si esas cookies están correctamente configuradas y correctamente instaladas. Entonces, pues al final es exponerse. Como hablaba antes, WordPress es una comunidad de desarrolladores. No, hasta donde yo sé, no hay ninguna empresa, ninguna figura jurídica responsable a la que uno pueda dirigirse en un momento dado. Entonces, bueno, pues es complicado, ¿no? Porque incluso si uno quiere ejercer algún tipo de derechos, pues a quién le escribes y pretendes ejercer, ¿no? Si estás hablando con un hotel o con una aerolínea o con una empresa, con una asesoría, con una agencia de diseño, pues sabes quién está detrás. En este tipo de grupos de comunidades de desarrollo, pues sin personalidad jurídica propia, esto se hace muy, muy complejo y desde luego no es para nada mi recomendación. Buenas, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Hola, yo soy Raúl. Perdón, Eduardo, vamos a ver. Aunque WordPress.org sea una organización sin ánimo de lucro, que tiene por su lado WordPress.com, que sí es la empresa que ellos gestionan, pero de todas maneras uno no instala plugin de la comunidad, uno instala plugin de empresas que desarrollan plugins. Entonces, dentro de los plugins están las configuraciones gratuitas, las configuraciones de pago. Hay algunas que están adaptadas a la normativa europea y otras que no. Y unas te dejan unas funcionalidades y otras no. Pues son empresas y se le reclama a la empresa. O sea, yo compro un producto que cumple la normativa europea de política de privacidad, de establecimiento de cookies, y si no la cumple se le reclama a la empresa. Pues estás comprando un producto. Además lo pagas por suscripción. Entonces, la cuestión no es cuál elijo, eso lo elijo yo porque hay un montones, ¿no? La cuestión es qué necesito yo tener en cuenta. Por ejemplo, yo tengo plugins que he visto, yo he ido probando unos y otros. Y yo veo que unos te permiten, ¿no? O sea, yo tengo que ver qué tengo en mi web, si tengo Analytics, si tengo Google Tag Manager, si tengo Hotjar, si tengo HubSpot, o sea, todo lo que pueda traquear la visita del usuario, lo tengo que mencionar en mi política de privacidad. Y luego tengo que establecerlo como opción elegible a activar o desactivar, ¿verdad? Sí. En la política de cookies. O sea, primero, en la política de privacidad se le informa de que eso se está haciendo, y segundo, en la política, o sea, en la página, en el banner de cookies, si lo quiero llamar así, tienes que decir, todo esto lo puedes desactivar. Que además creo... Tiene que venir desactivado por defecto. Perdón, eso era lo que iba a decir. Entonces, yo simplemente preguntar, tengo que poner todo eso por separado y desactivado por defecto. Correcto. Y luego que lo pueda, donde yo quería entrar al detalle es porque yo entro en, yo qué sé, en Huffington Post o en algunas empresas, en algunas páginas que tienen, no solo en socios, tienen como 300 cookies de seguimiento. Entonces, y te obligan a desactivarlas una a una. Entonces, claro, al final dices, o me voy o las acepto, porque si no, yo no voy a estar una hora para leer este post, ¿no? Que ya después leer el post ya es una historia, ¿no? Entonces, mi pregunta, perdona el rollo, pero era para contextualizar, ¿no? Yo tengo que poner desactivar todo por defecto y ya está, porque yo lo que estoy viendo es que evidentemente, por eso Google ha sacado ahora Google Signals, porque si yo le permito eso, pues todo el mundo va por defecto a decir rechazo. Entonces yo no puedo traquear la experiencia del usuario, por lo tanto no la puedo mejorar, por lo tanto no puedo hacer nada con ese usuario. Ya no estoy hablando de retargeting ni de remarketing, sino de ver si el usuario pasó de la página A a la página B, de la página B a la página del carrito, por ejemplo, si es un e-commerce, etcétera. Entonces, no sé qué tengo que mejorar, no sé dónde se me están yendo los usuarios. Por eso Google está cogiendo Signals, que es una inteligencia artificial que coge patrones de aquí y de allá y entonces intuye que puede ser el mismo usuario y genera un patrón del usuario, etcétera, etcétera. Pero yo, que no soy Google, ni tengo Signals, ni tengo, por lo menos por ahora, además ahora han instalado en Analytics la nueva herramienta, ¿no? De Google Analytics 4, que es lo que introduce todo este tipo de informes y mejoras. Pero bueno, a lo que voy. Yo le tengo que decir al usuario, por ejemplo, tengo que permitirle decirle desactiva todo. O sea, perdón, viene por defecto, como bien has dicho, todo desactivado, y puedo decirle rechazar todo y ya está. Eso sería lo que cumple. Sí, ya lo demás sería liar al usuario con, no, te lo hago desactivarlo uno por uno, pero yo estoy cumpliendo. O
o te hago que lo mires uno por uno. Es que no estoy entendiendo, porque entonces es que aquí hay muchos que no están cumpliendo y son además los más relevantes. Y como dices tú, como el gobierno ponga un bot ¿no? Una araña que traquee la configuración de los plugins, Se va a los forrar, 4.000 millones los recaudan aquí en un plis-plas, ¿no? Sí. Que digo yo, ¿por qué no hacen eso en vez de estar subiendo? Pero bueno, no quiero entrar en eso, ¿no? Sí, es la realidad. La realidad es que el nivel de cumplimiento a este nivel de detalle es muy, muy, muy bajo y la gente no le ha prestado atención. Pero tú me recomendarías, por ejemplo, todo desactivado y un botón que diga rechazar todo. Eso sería cumplir estrictamente. Sí, de la misma manera que pones aceptar todo, puedes poner rechazar todo. Eso sería... Pero es que nadie va a acertar todo. Entonces ya damos eso por hecho. O sea, ya hoy por hoy, si me das la opción, yo mismo tiro a rechazar todo. Es que de hecho hay una tendencia y por la forma, vamos, por el sector en el que tú te desenvuelves, seguramente lo manejas ya, o sea, la tendencia que es el cookie-less. Al final vamos a ir se habla ya de un mundo en que las páginas web pues van a carecer de cookies y al final probablemente incluso volviendo a un sector tan dependiente de esto, ¿no? Como es el sector de los medios de comunicación, pues algunos ya se están planteando y agencias de publicidad digital. El otro día estaba haciendo un curso especializado en esta materia, concretamente en la Asociación de Privacidad en España, y se habla de volver a los orígenes de las cookies, que era la publicidad contextual, o sea, en función del contenido. Si tú estabas viendo, por ejemplo, leyendo un artículo sobre, imagínate, pues sobre coches, ¿no? Pues que te saliese un artículo sobre un destino turístico, pues que te saliese publicidad vinculada de contratación de un hotel a ese destino que tú estabas leyendo, ¿no? Entonces, probablemente el nivel de... vamos a ir avanzando hacia un mundo más honesto y más transparente. Hasta ahora lo que ha habido ha sido un poco el sálvese quien pueda y la ley de la selva, pero la realidad es que hay cookies, tú la bajaste de un ecosistema de partners y es así, o sea, tú puedes abrirte un listado de medios de una determinada página web y te compruebe nuestra lista de partners y nuestra lista de socios y es interminable. Y como tengas que poner uno a uno, leerte, eso es inabordable, ¿no? Eso es totalmente contrario al espíritu del Reglamento Europeo y lo que se pretende, que ha de ser transparente, ha de ser sencillo, ha de ser eficaz, ha de ser medible. Entonces, bueno, pues todo eso lo que hace es complejizar y es contrario a la naturaleza y desvirtúa el cumplimiento, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasa en esos sentidos suelen ser, por ejemplo, me doy cuenta que son periódicos digitales, que a lo mejor son gratuitos. Y yo creo que entiendo que ese es un modelo de negocio, que es, pues, ¿no? Que sus socios hagan retargeting a los usuarios que visitan esas páginas. Entonces ellos lo que ganan es eso, vendiendo, ¿no? Cookies o datos o intereses de posibles usuarios. Y si no, pues tienes que pagar, digamos, por entrar y leer. Pero bueno, sí que es verdad lo que tú dices y además creo que por eso Google ha entrado en esta tecnología, se llama Signals, que es intentar, o sea, darle la vuelta, como siempre hace Google, que es leerte de distintos dispositivos para averiguar que eres tú, ¿no? Pues tú sabes, si tú entras desde un móvil, tienes, ¿no? Es un navegador, y si entras eres un usuario, por decirlo así, para una web, y si entras desde tu PC, eres otro usuario, y eso es lo que está intentando hacer Google ahora para evitar, ¿no? O sea, previendo el que al final nadie pueda traquearte con cookies, que te traqueen ellos, ¿no? Pero bueno. Oye, muchas gracias, Eduardo, y perdona por... Yo solo quería eso, ¿no? Decir, oye, pues al final va a ser eso, ¿no? Hay que dejarlo todo por defecto desactivado, que yo entiendo que es lo... ¿no? Por si nos olvidamos y al final una araña nos traquea y nos multan, que es lo más probable que que nos olvidemos, ¿no? Si lo dejamos mal configurado, es dejarlo todo por defecto desactivado, bien explicado y separado, y eso va a ser así, ¿no? Y el usuario, pues el 90% de las veces va a decir rechazo. Y es así, y la verdad que la realidad es que a las agencias de marketing digital, por ejemplo, esto no les gusta nada, es un tiro en el pie casi, ¿no? Pero bueno, tendrá que, como todos, al final, reinventarse y buscar del problema pues la virtud y al final pues ofrecer otro tipo de valores que no sean basados en este tipo de elementos que al final son muy poco transparentes, ¿no? O han sido, ¿no? Y ahora lo que se pretende es
dotar de transparencia para que al final esto pues esté alineado con el resto del cumplimiento normativo de la empresa. Muchas gracias, Eduardo. Yo ahí sí coincido con Raúl. Para una web que hace venta online, traquear el comportamiento de sus usuarios es fundamental. Y al final sí que es verdad que hay que regular para evitar que haya una venta de datos privados de los usuarios, pero sí que es verdad que al final queremos todo gratis, pero sin dar nada a cambio. Es decir, una cookie no puede identificar a una persona, un dato privado, simplemente identifica un comportamiento y es lo que dice Raúl, oye, entra en mi web y además yo puedo hacerle retargeting. Esa persona en el carrito de la compra se ha quedado, pues yo puedo enviarle una oferta. De esa manera, puedes un poquito mejorar la experiencia de su usuario. Al final nos descargamos aplicaciones y decimos, pero es que si quiero la versión Pro tengo que pagar. Yo optaría porque todas las aplicaciones fuesen gratuitas. Claro, pero detrás hay un desarrollo. Vemos el ejemplo clarísimo de por qué Facebook compró WhatsApp. WhatsApp era una empresa que estaba en pérdida, es decir, no generaba ingresos de ningún tipo. Simplemente una herramienta de comunicación que era gratuita. ¿Qué pasa? Que eso era una base de datos brutal para Facebook, por eso la compró. Es decir, que mientras de alguna manera, no se pongan en peligro pues la privacidad de la persona, lo que son las intenciones o digamos, de alguna manera, la experiencia de su usuario que te ayuda a la empresa pues a mejorar también, se tendría que de alguna manera permitir, porque si no, pues al final va a pasar lo que estás diciendo. Oye, la publicidad no se va a poder personalizar. Es decir, te voy a ofrecer de todas formas publicidad porque tú vas a entrar a una página web y vas a tener los banners de toda la vida. Pero no va a estar personalizado para ti. Es decir, si yo estoy buscando, imagínate, no sé, me quiero comprar un coche, yo entro en páginas de coche, lógicamente, luego me hace retargeting. Cuando yo me meto en el marca, me van a aparecer anuncios que están orientados a mi intención de compra. Pues yo prefiero eso, que a lo mejor digo, oye, pues mira, una oferta interesante, que me aparezca un anuncio, yo que sé, de laca de uñas, que no me interesa. No sé, digo yo, por un poquito, de alguna manera, dar la razón a Raúl en ese aspecto y sí que es verdad que también, evidentemente, pues sí que tenemos que regular para evitar que esos datos personales pues se comercialicen. Sí, yo creo que al final lo que en definitiva nos encontramos es con que se ha de otorgar, se ha de poder facilitar el dar al usuario y que el usuario decida. Está claro que, bueno, ya lo estamos viendo, por ejemplo, con los periódicos, ¿no? Cada vez más y más periódicos están poniendo un modelo de lectura de sus noticias en las que uno puede entrar al titular y leer un pequeño párrafo, pero ya a partir de ahí no sigue. Si te sale el mensaje, oye, hazte suscriptor y por 5 euros o 6 euros al mes, pues ya puedes ver todo el periódico durante todos los días del mes, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente en esa fórmula entre el gratis total y el espionaje total, pues habrá un punto intermedio que será el que al final acabe prevaleciendo, ¿no? Correcto. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más, porque ya hemos abusado suficiente de Eduardo. No sé si alguien tiene alguna cuestión más que quiera plantear. Parece que no. No sé, el que quiera que abra el micro y pregunte, y si no, pues vamos a dar por cerrado. Yo vi la tendencia, perdón Rubén, hace meses lo escuché, no sé cómo anda esto, pero por ejemplo Apple y Google han hecho el compromiso de, bueno, Apple ya creo que lo lleva haciendo hace tiempo, ¿no? Pero Google anonimizar los datos, ¿no? Por ejemplo, que se procesan a través del sistema Android o a través del navegador de Chrome, ¿no? Que se está convirtiendo en un sistema operativo, o bueno, es un sistema operativo ya hoy día. Y creo que no recuerdo el concepto técnico a través del cual lo iban a hacer, ¿no? Pero los datos entran, se procesan y se anonimizan para que ni ellos mismos puedan identificar datos personalizados del usuario. También veo que se estaban desarrollando Tim Berners-Lee, creo que era uno, no me acuerdo cómo se llama la ONG que creó para estos efectos, y el proyecto se trataba de poder monetizar cada usuario los datos que se van recopilando de él. O sea, que yo pueda, ¿no? Si son datos anónimos,
pues pueda cobrar céntimos a través de, por ejemplo, blockchain, a través de criptomonedas, pues recibir, ¿no?, céntimos de Ethereum, por ejemplo, ¿no? Y si son datos personales, que van a ir orientados a lo mejor a un seguro médico o a, ¿no?, a vehículos, a seguros de vehículos, lo que sea, ¿no?, pues pueda recibir dinero. Entonces, también se estaba desarrollando esa tecnología que no sé cómo va a quedar si al final, pues los datos, como bien ha dicho Rubén, son anónimos, ¿no? Y ya no es que sean anónimos, es que no se les puede ni traquear. Pues no sé si al final esto beneficia, ¿no? a unos y otros, ¿no? Al mismo usuario. Por lo que dice Rubén, no se le puede al final ofrecer una experiencia personalizada, no se puede mejorar porque no se sabe lo que hace y lo que no hace en la web y cuándo entra y cuándo sale. Y tampoco se le pueden ofrecer cosas que puedan ser de su interés. Yo creo que el problema ha venido a regular, ¿no?, el abuso de que se hace de los datos, ¿no?, como siempre, y al final regulamos tanto que ese posible beneficio que tanto usuario como empresa y el mercado en sí podrían sacar ¿no?, de una oferta y demanda cada vez más orientada, ¿no? Era como cuando te sentabas en la tele y te comías 50 anuncios y dices, ninguno de estos anuncios está hecho para mí. Pues se trata de que si me ofrecen algo esté orientado para mí. Pero no sé si la regulación está llevando a que ahora volvamos a eso, a que hagamos publicidad masiva sin sentido a todo el mundo, desorientada, ¿no?, más que orientada. Y esa posibilidad que se estaba abriendo de que el usuario pudiera cobrar por los datos que quisiera acceder, ya sean anónimos o privatizados, pues se pudiera generar otro mercado ahí, ¿no? Sí, al final yo creo también, y corrígeme Eduardo, que toda esta modificación de la nueva normativa también viene dada mucho por lo que decía Raúl, el abuso que hacen, igual y han hecho las grandes telcos con la captación en frío de clientes. Que eso es de alguna manera, por ejemplo, a mí me ha pasado que me llama alguna de estas y le digo, oye, pero ¿cómo tienes mis datos? Es decir, mi número de teléfono sí que es un dato personal, no es una cookie que analiza un comportamiento, sino que tienes ¿cómo lo has conseguido? ¿No? Porque está en una lista, sí, pero ¿en qué lista? ¿De dónde has conseguido? Y no te... Evidentemente los operadores no están formados y no te saben decir. Yo creo que se ha venido a regular para evitar lo que estáis comentando ambos, de ser un abuso de esos datos personales, que en este caso sí, el número de teléfono es un dato personal y al final, en vez de ofrecerte una mejor experiencia, te está incordiando. Sí, sí, así es. La verdad que las compañías de telecomunicaciones son campeonas. De hecho, en todos los rankings de sanciones encabezan las sanciones más voluminosas en cantidad en toda Europa, no solamente en España. Pero bueno, estamos asistiendo a este proceso. Yo creo que, pues eso, todo el mundo, desde el usuario a título individual, que hasta ahora no había sido, y sigue en parte sin serlo, consciente del valor de sus datos personales, posiblemente porque tampoco el modelo que ha existido de este gratis total a cambio de esa información, pues no habíamos sido conscientes. Ahora ya poquito a poco empezamos a ser conscientes del valor que tienen nuestros datos. Y luego las empresas yo creo que poco a poco también están viendo que el camino a seguir no puede seguir siendo la jungla, ¿no? Y aquí hago con los datos de mis clientes y mis clientes potenciales lo que yo quiera y para quien quiera y los comparto con quien yo quiera. Yo creo que inevitablemente caminamos hacia un mundo muchísimo más transparente, mucho mejor informado, que al final redundará en beneficio de todos. Y eso al final lo que hará será que ocurran y que aparezcan modelos de negocio y la obligación de reinvención de actores convencionales, ¿no? Y desde luego las agencias de marketing y de publicidad digital son unas que ahora mismo están dedicándole muchísimas horas al seguimiento de todos estos cambios, porque les va la vida y además no, está todo todavía por definirse. El reglamento de privacy, como comentaba al principio, será otro de los hitos, ¿no?, que nos esperan en el camino y a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero será otro punto, no será un punto y final. O sea, a ese le seguirán nuevos cambios porque la tecnología avanza con una velocidad que es muy difícil prever en qué punto estaremos
dentro de 3 o 4 años con cosas como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el análisis masivo de datos. Es decir, tendremos que ir adaptándonos todos, ¿no? Usuarios, consumidores, empresas, reguladores. Forma parte un poco de asumir un compromiso razonable para el bien de todos, ¿no? Pues Eduardo, muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, nada, dar las gracias a Eduardo por participar en este webinar. Eduardo, como había dicho Eduardo al principio, además de DPO, es compañero nuestro del colegio, es ingeniero como nosotros, colegiado. Y bueno, pues la verdad es que a mí me ha resultado muy interesante porque no soy experto en este campo y la verdad es que Eduardo lo ha explicado muy bien los cambios que han habido y espero que a vosotros también os haya servido las explicaciones de Eduardo. Eduardo ha dejado sus datos de contacto. Si queréis, pues la documentación que él ha comentado al final, enviarle un correíto, y la presentación también la tiene Eduardo, pues le enviáis un correíto y el que esté interesado y él os da la presentación. Pues Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, a todo el mundo por asistir. Muy bien, nada, gracias a todos por el tiempo y la paciencia y espero verles en algún momento, ya sea en el mundo digital o en el ámbito real. Así que gracias a todos. Voy a dejar de grabar.